Andrés Barrientos, oriundo de la Isla Grande de Chiloé, es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de los Andes. Magíster en gestión de gobierno, con diplomado en gestión de la construcción y magíster en administración de la construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Consultor, analista político, conferencista internacional, músico, hay que disfrutar la pantalla. Se ha desempeñado profesionalmente en el mundo privado, en el sector de la construcción inmobiliario, como consultor, así como en el sector público en temáticas de competitividad subnacional, análisis territorial y como delegado para orden grupo de expertos sobre gobernanza multinivel e inversión pública, liderando la realización de más de 23 estudios territoriales para el desarrollo subnacional. ¿Lo leí? ¿Asesoría hasta ahora? No. En el 2015 fue escogido como uno de los 50 jóvenes líderes de la región de los lagos y en 2017 como uno de los 100 jóvenes líderes del país por el Mercurio y la Universidad de Estudiantes. Editor y coautor también del libro La Nueva Derecha, una alternativa en curso. Yo creo que más de una aquí la leí. Autor de Zonas de Libre Comercio también. Y Desafíos para un Chiloé Moderno, que salió el año pasado. Cofundador del think tank para la promoción de las ideas de la sociedad libre y responsable, que es Fundación de Ciudadanos 3, que también creo que varios lo conocen. Su artículo de opinión ha sido publicado en múltiples medios locales, nacionales e internacionales, como la Gaceta de Iberósfera en España, NTN24, el Panama Post, el CAP en Estados Unidos, la Segunda en Chile, etc. Así que con ustedes, Andrés Barrientos, un tremendo aplauso. Ahí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por venir a este lanzamiento de Juan Cristóbal, que para todo autor es muy importante la presencia de las personas, los seres queridos y todo. Bueno, para partir, quiero comentarles una anécdota que lleva al por qué escribí el prólogo de este libro, y creo que a lo largo del tiempo, desde que Juan Cristóbal lo conocí, tuvimos un viaje al sur, a Punta Arenas, donde habíamos traído un escritor peruano, era Héctor Ñaupari, y en ese viaje obviamente pudimos conversar mucho más con Juan Cristóbal sobre nuestra perspectiva de lo que está siendo Chile, ese deterioro en el cual percibimos pero no somos escuchados. Entre esas muchas conversaciones surgieron ideas de escritura conjunta, pero ideas vagas. Luego pasó un momento en que se me ocurrió una idea, en general corriendo o subiendo montañas, como decía ahí el Coto, que era crear un libro en el cual podamos incorporar personas, no de los grandes medios de comunicación, no de grandes financiamientos, que tengan ideas potentes y que podamos compilarlas en un ensayo político que vea o busque una respuesta a el deterioro, como decía Celan. Entonces, ante eso, nos reunimos un par de cervezas con Juan Cristóbal, en el cual somos muy buenos amigos, y empezamos a discutir esta materia, en la cual no teníamos financiamiento, no teníamos solo una idea. Entonces, claramente, empezar con ello fue un desafío importante y tardamos 2 años, más o menos, en poder publicar ese texto. Entonces, obviamente, con ese deterioro que veíamos y la insurrección de noviembre, de octubre de 2019, claramente se nos fue en banda porque fue muy pronto lo que estábamos esperando que ocurra en cualquier momento. Bueno, anonadados, y esto yo creo que Juan Cristóbal comparte conmigo, que esto se vino muy pronto desde lo que nosotros esperábamos o veíamos en las calles, viendo y recorriendo el deterioro. Pero aún así, yo creo que
en las circunstancias de adversidad, en este caso, insisto, en el deterioro, vimos que surgen oportunidades para poder sacar desde lo más profundo del ser esa idea, esa comprensión serena de la adversidad. Entonces nos vamos a la clásica pirámide de Maslow y claro, si estamos siendo constreñidos a través de la violencia, es quizás más sencillo sacar el sentido del ser de lo más profundo. Así como nos pasa con la solidaridad que emana de todas las personas tras un sismo, un terremoto. Bueno, esa es la parte de la historia de la amistad, de cómo se fue concatenando con la escritura y con el poder presentar el pensamiento sobre las implicancias o lo que estamos viviendo en la política a través del escribir. Y ahí viene obviamente después el llamado de Juan Cristóbal, que aprecio mucho, en el momento que me dice que va a sacar un libro, su primer libro personal, en el cual hay escritos compilados de su proceso de análisis político, en el que me invita a hacer el prólogo. Entonces, obviamente, yo estaba escribiendo en ese momento otro libro, y esto yo entendiendo, saber que el editar un texto, producir un libro es muy complejo y la necesidad de tener el prólogo pronto, porque ya había vivido esa circunstancia, le dije de inmediato, dame un tiempo, en menos de un mes y ya te ayudo con este tema, y ahí surgió. Aparte de leer el libro, que es una cosa sustancial antes de poder escribir. Así que ahí mis agradecimientos, Juan Cristóbal. Segundo punto, quiero comentar de las implicancias que tiene este deterioro, que lo vemos y lo palpamos al ver que en eventos de este tipo también vemos que los políticos no vienen a tocar las puertas ni a hacer campañas, ni tampoco a dar un empuje, aunque sea mínimo, para poder seguir produciendo. Hay personas que se dedican única y exclusivamente a la escritura y obviamente si ese es su trabajo, necesitan apoyo, necesitan el poder ser empujados, necesitan difusión y no tenemos toda la maquinaria y el aparataje del Estado como lo tienen ellos. Hay 10 publicaciones, yo lo publiqué en Twitter hace tiempo atrás, 10 publicaciones para un trabajo de 4 años, más de $5 millones para investigación académica revolucionaria. Pero nadie dice nada, los fondos los da la NID. Claro. Entonces, ese llamado a la reflexión de que cuando existen escritores con una pluma aguda que busca navegar, más que navegar, bucear y dar explicaciones a los fenómenos políticos, es necesario que los apoyemos, es necesario que estemos ahí en cualquier circunstancia. Y en este caso, Juan Cristóbal, yo creo que es importante que su libro se promueva y también se busque la crítica para ir mejorando en el tiempo. Y en eso yo creo que hay un desafío importante. Ahora, respecto al texto, a mí me llamó mucho la atención que se nota precisamente esa evolución de la profundidad del análisis respecto a distintas temáticas, porque van a haber artículos de opinión o también van a haber algunos ensayos. Y el nivel de análisis no está en las columnas mercuriales de los días domingos, no está en las columnas de La Segunda, no está en los rectores que contratan a muchos promotores de la insurrección, a los cuales conozco muchos que decían que Chile arda, estaban felices el día 18 de octubre para adelante, no está ahí. Y en ese no estar ahí tiene sus pros y sus contras, por supuesto, y en ese caso yo quiero felicitar a Juan Cristóbal porque además de hacer el análisis contextual de la política contingente, involucra clave geopolítica, que eso no es habitual en una persona que hace análisis
político, y además desarrolla, yo creo que muy bien, yo no soy cientista político, pero al menos distingo algo de esas materias, muy bien el tema de la ciencia política aplicada, pero con un fin de no solo meramente explicar, sino que también de mostrar una posición de alerta ante fenómenos que son desconocidos un poco hoy. Solemos ver la política en clave de Guerra Fría hasta los días de hoy. Y sin embargo, Juan Cristóbal analiza las implicancias del fenómeno de la deconstrucción como un eje fundamental del neocomunismo y también que está permeando a todos los sectores también de la sociedad libre, lo cual ese es importante señalar. Por otro lado, ver también esa similitud que tiene el libro en lo que es Kinky Duke, esa serenidad que también lo habla en este texto, que es respecto a la publicación de este film de otoño, verano, invierno, etcétera, otra vez otoño u otra vez primavera, no recuerdo muy bien, que ese es un tema importante. Y por otro lado, también quiero destacar esta implicancia que tiene Juan Cristóbal de poder analizar los fenómenos políticos con una mirada siempre pensando en la naturaleza del ser humano y en la pregunta clásica de Martin Heidegger, de la pregunta por el ser. Entonces, claro, si el ser humano está involucrado en la política, lógicamente tenemos que primero saber quiénes somos, por qué estamos, por qué hacemos esto y hacia dónde vamos. Entonces eso muy en la lógica de entender la trascendencia del ser humano independiente de la religión que sostenga cada uno, que eso es muy loable. Así que, bueno, sin más que decir, yo al leer el libro veo que todos los actores políticos mainstream que vimos en televisión tratando de dar explicaciones al fenómeno de la insurrección, que efectivamente hay un antes y un después de esa circunstancia, y que dijeron que no lo vieron venir. Bueno, aquí tenemos un autor que efectivamente lo vio venir, hay escritos, están documentados antes y después. Me imagino que no ha dado ninguna y no le ha llevado ninguna asesoría de los tomadores de decisión más importantes de Chile, esos que no lo ven venir. Entonces, a esos que quizás van a ver por transmisión después las llamadas, aquí tienen un consultor para poder analizar las implicancias políticas que pueden tener sus determinaciones o sus no determinaciones en el tiempo, con una mirada de largo plazo y obviamente entendiendo la trascendencia de las ideas. Y para ir cerrando también, aparte de verlo venir, yo creo que Juan Cristóbal se enmarca en el perfil perfecto de un guerrero cultural. Hoy, en Chile, no necesitamos ver solo los que están haciendo, entre comillas, batalla por las ideas o batalla cultural afuera. Aquí tenemos un expositor chileno que está escribiendo, está produciendo, está haciendo trabajar su intelecto para entregar una visión o una mirada para mejorar nuestro país. Y eso es sumamente importante, por eso es importante apoyarlo. Y ahí yo creo que la escritura es un don, pero la lectura es un deber para nosotros y para todas las generaciones. Y en eso, obviamente, entendiendo mejor los procesos que estamos viviendo en la actualidad, vamos a poder dar respuesta a aquello. Y además, no podemos quedarnos con los relatos que nos instalaron otros. Nosotros tenemos que generar la capacidad de poder disputar los conceptos del pasado también. Y yo creo que en eso el libro de Juan Cristóbal también da un aporte en ello, y también hay un aporte importante en el libro que publicó William Tapia. Así que para cerrar ya ahora sí, agradecer Juan Cristóbal, agradecer a Legado Ediciones, agradecer a Trascender, a
a la librería Chema, a Rodrigo, a Eric, a todos los chicos que están haciendo un esfuerzo enorme de sus tiempos, sacrificando familia, tiempo, todo, para poder dar lo mejor de sí en un aporte al país. Y Juan Cristóbal, que lanza este primer libro, que le deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias.